Cuando hablamos de la protección de Dios, es muy triste ver cómo muchos de nuestros hermanos han creído una mentira sobre lo que es la protección de Dios. Pues muchos de ellos piensan que el hecho de que Dios nos proteja implica que ningún problema o ninguna necesidad va a llegar a nuestra vida, y tergiversan textos como aquel que dice: ninguna plaga tocará tu morada. Lamentablemente han comprado un evangelio falso que les ha enseñado que vengas al Señor y que Él es el fin de tus problemas, o que vengas a Cristo pues Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que esto no es así, y basta simplemente mencionar a un personaje que sufrió mucho, que era una persona que la Biblia dice que era protegido por Dios, pero que a pesar de todo eso sufrió demasiado. Quizás saben de quién les hablo: Job. Entendemos, amados hermanos, que si había un personaje en la tierra que menos merecía, a ojos humanos, que menos merecía el hecho de que le llegaran los problemas, era Job. Dice Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando leemos esto, vuelvo a repetir, pensamos que a cualquiera le puede llegar lo malo, o en cualquiera Dios puede permitir lo malo, menos en Job. Sin embargo, Dios permitió que Job perdiera todo el mismo día. Vemos cómo él pasó por una gran tribulación en la que perdió todos sus rebaños, todas sus vacas, todos sus camellos, y murieron sus 10 hijos el mismo día, 7 hijos y 3 hijas para ser exactos. ¿Se imagina lo que Job sintió? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿En dónde estaba el Dios protector? Pero aprenderemos que la protección de Dios va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, va mucho más allá del hecho de que nada malo nos pueda pasar a nosotros o a alguno de nuestros seres queridos. Pero, amados hermanos, ¿por qué Dios permitió esto en la vida de Job? Porque a veces también nosotros nos los preguntamos: ¿por qué Dios está permitiendo que pase por este problema tan grande, que yo derrame tantas lágrimas, que yo esté en esta enfermedad? Porque si recordamos a Job, la Biblia dice cómo él también enfermó severamente de una sarna maligna que lo cubría desde la cabellera hasta la planta de sus pies. Y a más de eso, vino su mujer, su esposa, y le dijo: maldice a Dios, mejor maldice a Dios y muérete. ¿Se imagina, amado hermano, qué triste que haya perdido todo? Incluso la confianza y el amor de su pareja. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué Dios permite cosas como esa en nuestra vida? ¿Sabe? Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oiga, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Dios lo permite, claro. ¿Para qué? ¿Para qué permite que seamos abandonados, que nos traicionen, que nos falte el dinero, que nos falte la salud? ¿Por qué? Porque ahí, amados hermanos, es donde se prueba quién es realmente un hijo de Dios y quién realmente cree y confía en el amor y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es muy fácil decir: yo creo en Dios, yo amo a Dios, cuando no nos falta el dinero, cuando no nos falta la salud, ni le falta la salud a ninguno de nuestros seres queridos. Cuando todo marcha bien, es muy fácil decir: yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo no abandonaría a Dios, mi Dios es bueno, mi Dios me protege. Pero en los tiempos difíciles es donde se prueba quién verdaderamente es hijo de Dios. Pero a pesar de esto, amados hermanos, no debemos perder la esperanza,
Porque sabe, Job no perdió la esperanza. A pesar que le pasaba todo esto y que incluso vinieron sus amigos de lejos a decirle que él le estaban pasando todas estas cosas porque quizá había pecado. A pesar de esto, él no perdió la esperanza, no dejó de creer en que Dios era un Dios bueno, un Dios de misericordia. Pues en Job 13:15 dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Cuando yo leo esto me doy cuenta de lo que es realmente ser un hijo de Dios y confiar en que el amor de Dios va mucho más allá de la muerte, porque tenemos que morir. Job estaba enfermo, pensó que iba a morir, pero él decía: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En otras palabras, él estaba diciendo: aunque Dios permita mi muerte, aunque Dios permita que yo muera, en él voy a esperar. ¡Qué grande la fe y el amor de Job! Y en Job 19:25 dice también: Yo sé que mi Redentor vive. Él no entendía por qué razón Dios lo estaba probando de esa manera. No entendía por qué razón Dios estaba permitiendo que todas esas cosas malas golpearan su vida. Pero él seguía teniendo fe en que tenía un Dios redentor. Alguien que su protección iba mucho más allá de lo que él entendía como ser humano. Así que, amados hermanos, no perdamos la fe. Y se lo digo a usted que me está escuchando. Quizá ha sido abandonado por sus padres, por sus hijos. Quizá esa persona que decía que tanto lo amaba, lo abandonó. Quizá está pasando por malos tiempos en su economía, o quizá tiene alguna enfermedad muy difícil. Pero sabe, amado hermano, usted que me escucha, su Redentor vive. No pierda la fe. Así como Dios permite que vengan los tiempos malos, Él también puede levantarnos y sacarnos de ahí. Por eso dice la palabra de Dios en Job 5:18, porque Él es, hablando de Dios, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él es quien permite el problema, amado hermano. Él es quien permite que estas cosas malas le pasen a un cristiano. Pero así como Él hace la llaga, Él también la venda. Así como Él permita que seamos heridos, así también dice: sus manos curan. Así que yo lo animo, quien quiera que esté escuchando este mensaje, lo animo a no perder la fe. No pierda la fe, porque aunque no vea a Dios, incluso aunque no lo sienta, Él es real. Nuestro Señor Jesucristo es real y puede ayudarle y Él está presto a socorrerlo, pero no pierda su fe. Amados hermanos, antes de finalizar, yo lo invito a que, si es primera vez que pasa por el canal, se suscriba. Si fue de algún tipo de bendición este pequeño mensaje, regálenos un like, coméntenos qué problema está pasando, alguna petición de oración, cualquier cosa que quiera comunicarnos a través de los mensajes, y active la campanita, y nos veremos, si es la voluntad de Dios, en otro video, en otra reflexión. Y le repito nuevamente, su Redentor vive. La protección de Dios va mucho más allá de sus problemas, y a pesar de sus problemas, el Señor está con usted. El Señor está con usted y no va a abandonarle. Que el Señor lo bendiga.